¿Cuál es la risa? Bueno, ¿qué tema hemos estado trabajando últimamente? Thevenin. Teorema de Thevenin. Teorema de Thevenin. Bien. ¿Qué nos dice el teorema de Thevenin? Que podemos reducir el circuito dado a un circuito equivalente de Thevenin con una resistencia y una fuente de voltaje. Ajá. Y tenemos entonces 3 casos por ahí. ¿Sí los recuerdan? Si no los recuerdan, aquí tengo la guía rápida. ¿Sí la están viendo en la pantalla? Sí, mis. Entonces, en la guía rápida, hasta ahorita ya hemos abordado el método 1, que es circuitos con resistencias y fuentes independientes. Estamos abordando resistencias y fuentes independientes y dependientes, un circuito conformado por sus elementos. Y el día de hoy vamos a terminar de ver precisamente este caso, este método, y veremos el caso 3, en donde el circuito está conformado por resistencias y fuentes dependientes, sin fuentes independientes. La metodología para cada caso, pues, varía un poco de acuerdo a la topología de la red. Para el método 1, donde tengo nada más resistencias y fuentes independientes, en el primer paso tengo que desactivar las fuentes y hallar la resistencia de Thevenin por reducción de las resistencias del circuito. Entonces aquí no hay gran problema, aunque después de haber calificado su primer examen, sí me doy cuenta que hay compañeros suyos que todavía les cuesta trabajo identificar cómo están conectadas las resistencias y están en serie o paralelo. Entonces, esa sería la única dificultad que podríamos tener aquí para encontrar la resistencia de Thevenin. Y también el hecho de que debemos de mantener en todo momento vigentes los dos terminales A y B. En el segundo paso, hallar el voltaje CAB o voltaje de Thevenin, que es el voltaje a circuito abierto. Entonces, aquí ya hemos mencionado características importantes del circuito abierto en cuanto a corrientes, voltaje y resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia en un circuito abierto? Infinito. Infinito. ¿Cuánto vale la corriente? 0. No 0. existe. ¿El voltaje? ¿Es 0 o es diferente de 0? Frente de Es cero. Está latente, Diferente. ¿no? Está latente, exacto. Entonces, estas son las características que no deben de perder en cuenta a la hora de que trabajemos Thevenin y el concepto de circuito abierto. Entonces, aquí con estos dos elementos, pues yo puedo armar ya el circuito equivalente con una fuente de voltaje equivalente y una resistencia equivalente, manteniendo en todo momento los puntos A y B. En el caso 2, donde tengo una configuración de resistencias y fuentes dependientes e independientes, aquí hay una cierta variación en el método. En el primer paso, en el inciso A, dice determinar el voltaje de circuito abierto con las terminales, con las fuentes activas. Es decir, aquí no voy a apagar ninguna fuente. En el caso anterior también dejo las fuentes trabajando. Y encuentro entonces el voltaje a circuito abierto, manteniendo las terminales AB. En el segundo paso, hallar la corriente de cortocircuito cuando se aplica un cortocircuito a las terminales AB. ¿Qué características de resistencia, corriente y voltaje tiene un cortocircuito? ¿Cuánto vale la resistencia en el cortocircuito? 0. 0. 0, contrario a el circuito abierto. ¿Cuánto vale la corriente o hacia qué valor tiende a irse la corriente? Hacia infinito. Hacia infinito, teóricamente hacia infinito. Por eso es que cuando en alguna instalación, algún equipo, algún aparato se presenta un cortocircuito, generalmente se quema el cable y se quema el aparato porque la corriente es muy alta. ¿Y qué pasa con el voltaje? ¿Es 0? Tiende a cero, el voltaje tiende a cero, se nos va a cero.
Entonces, con esas características, aplico el cortocircuito y encuentro entonces el otro parámetro que voy a ocupar en el tercer paso para encontrar finalmente la resistencia de Thevenin, que es aplicar ley de Ohm con el voltaje a circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Entonces, para estos casos, pues tengo que trabajar con circuitos auxiliares, tanto para el circuito original, en donde calculo el voltaje a circuito abierto. En este circuito no hago modificación. Y en el segundo caso, cuando calculo corriente de cortocircuito, vuelvo a trabajar el circuito original, pero aplico un cortocircuito. Entonces, las variables en circuito abierto y en cortocircuito son diferentes. Entonces, hay que hacer un análisis para cada uno de los casos. Y el tercer caso, que es el que vamos a abordar hoy, después de ver otros dos ejemplos del método 2, que es resistencias y fuentes dependientes, sin fuentes independientes. Aquí en el inciso A dice notar que el voltaje de circuito abierto es igual a 0. Y habíamos comentado por qué esta situación, por qué se da esta situación en el caso 3. Porque no hay fuentes de voltaje que suministren el circuito. Ajá, exactamente, no hay fuentes independientes que suministren la energía y el voltaje al circuito. Inciso B, se conecta una fuente de corriente de 1 amper a las terminales AB y determinar el voltaje VAB. Entonces aquí en el segundo paso nos vamos a auxiliar de una fuente de corriente independiente, en este caso de 1 amper. Aquí la fuente puede ser de voltaje o de corriente, pero debe ser independiente de cualquier valor. Veíamos al principio de la unidad que siendo un circuito eléctrico lineal, va a cumplir con la característica de homogeneidad. Independientemente del valor del voltaje o de corriente que yo aplique, voy a tener siempre la misma respuesta, una respuesta proporcional. Por eso aquí no estamos limitados a una fuente de corriente de 1 amper, pero pues esta es una sugerencia que nos va a permitir simplificar los cálculos de lo que vayamos a determinar, que específicamente en este caso es la resistencia de Thevenin, que es el voltaje a circuito abierto generado por la presencia de esta fuente independiente de 1 amper sobre la corriente, que sería en este caso 1 amper, para que finalmente podamos construir un circuito en el cual esta fuente va a valer 0 y vamos a tener aquí una resistencia de Thevenin. Bien, entonces vamos a pasar con los ejemplos a analizar el día de hoy. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre cada uno de los casos que acabamos de comentar? ¿Alguna duda? Lo mismo. Bueno, entonces, vean ustedes que aquí nos enfocamos a aplicar cualquiera de los métodos que ya sabemos para el análisis de las redes, de los circuitos que hemos estado trabajando. Entonces, aquí es cuestión de saber desde la reducción de resistencias en serie en paralelo, el cálculo de voltajes y corrientes de acuerdo a la ley de Ohm y de acuerdo a las características de los circuitos, la transformación de fuentes, que me di cuenta que a la hora que trabajaron en el examen la transformación de fuentes, por ahí les fallaba todavía el cálculo de la transformación de fuentes. Bien, tenemos entonces dos ejemplos más para concluir con el caso 2. ¿Sí están viendo en la pantalla los circuitos? Sí, mis. Bien, ¿qué tipo de fuente tengo aquí? ¿Qué tipo de fuente es esta? Dependiente de corriente controlada por corriente. Por corriente, ¿sí? Entonces, aquí por eso entre paréntesis les pongo la unidad de medida para que se den cuenta qué tipo de fuente es. Porque me he dado cuenta, ahorita también he estado calificando las simulaciones y califiqué el primer examen, que tiene mucha dificultad para identificar y manejar la simbología de las fuentes dependientes. Entonces, aquí estoy agregando entre paréntesis la unidad de medida del parámetro que me está suministrando esta fuente. Entonces, si aquí tengo A, quiere decir que son amperes, quiere decir que es una fuente de corriente.
Aquí independientemente puede ser voltaje, puede ser corriente. Entonces, correctamente lo dijo su compañero, esta es una fuente dependiente controlada por corriente. Una fuente de corriente controlada por corriente. Y tengo una fuente independiente de voltaje de 6 volts. Entonces aquí, estamos en caso 2, puesto que tengo fuente independiente y fuente dependiente. El parámetro de control es la corriente IX que está circulando a través de la resistencia de 3 ohms. Tengo mis terminales con respecto a los cuales voy a trabajar para encontrar lo que me piden. Dice, ejemplo 4, hallar el circuito equivalente de Thevenin de la red mostrada en la figura. Entonces, de todo este circuito voy a trabajar para encontrar un circuito más simplificado, que es una fuente de voltaje independiente en serie con una resistencia equivalente. Entonces, en la primera parte, lo que tengo que hacer, en el primer paso, que ya debemos de recordarlo, en el primer paso, que sería el inciso A, que viene siendo el inciso A, vamos a encontrar el voltaje AB, que es el voltaje a circuito abierto, que viene siendo el voltaje de Thevenin. Entonces, para eso, pues, dejo abiertos los terminales AB, y aquí es entonces voy a encontrar precisamente el voltaje a circuito abierto, que es el voltaje de Thevenin, que es el voltaje entre los terminales AB estando abiertos. Y como acabamos de comentar, en el circuito abierto la resistencia es infinita. Aquí lo que hice fue hacer una transformación. Si ustedes se dan cuenta, aquí la resistencia de 6 ohms está en serie con una, la resistencia de 5 ohms está en serie con una fuente de voltaje. Entonces, esto me va a permitir hacer una transformación de esta fuente de voltaje a una fuente de corriente, en donde el nuevo valor de esta fuente de corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser igual a intensidad de corriente igual al voltaje, que son 6, sobre la resistencia, que son 5. Entonces son 6 quintos de ampere, eso es lo que va a valer ahora mi fuente de corriente, 6 quintos de ampere. ¿Qué logro con esto? ¿Qué hago con esta transformación? ¿Qué es lo que logré? Entonces son 6 quintos de ampere. Entonces, la fuente de voltaje que originalmente tenía en serie, pues la paso a paralelo, y la resistencia que tenía aquí también la paso a paralelo. El resto del circuito, ven ustedes que no lo modifiqué. Lo único que hice fue dejar en una sola rama aquí la resistencia de 3 y la resistencia de 4. Como el circuito acá está abierto, esta corriente IX no va a circularse acá porque está abierto. Entonces, la corriente IX va a seguir el camino en la resistencia de 3 y 4. De esta forma como lo tenemos marcado acá abajo. Entonces, con esto yo puedo identificar con mayor facilidad quién va a definirme el voltaje AB. ¿Quién va a ser el responsable del voltaje AB? De la resistencia de 4 ohms. Ajá, el voltaje o la caída de voltaje en la resistencia de 4 ohms. Que de acuerdo a la ley de Ohm sería 4 ohms por el valor de la corriente que está circulando a través de ella. 4 por IX. Ese es entonces el voltaje que voy a determinar. Entonces, por lo tanto, tengo que averiguar cuánto vale IX. Para esto, pues me voy a auxiliar por uno de los métodos que hemos estado trabajando y que aprendimos desde la primera unidad, porque este es un circuito que contiene ¿cuántos nodos? ¿Cuántos nodos tiene este circuito? ¿Dos? Dos nodos, uno de no referencia y el de referencia. Y en el de referencia sabemos que aquí el voltaje viene siendo igual a 0. Entonces, aquí voy a auxiliarme del método de nodos para encontrar precisamente la corriente. Para eso me sirve el método de nodos, y principalmente para encontrar primero los voltajes y después encontrar las corrientes de rama.
Por lo tanto, vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, en donde sabemos que la sumatoria de la suma algebraica de las corrientes que confluyen a un nodo debe ser igual a 0. Y aquí recordemos que siempre ponemos una referencia diciendo que la corriente que entra al nodo la consideramos positiva y que la corriente que sale del nodo la consideramos negativa, para entonces tener una suma algebraica. Entonces vamos a rotular aquí el circuito, vamos a terminar de rotularlo y vamos a marcar a la corriente que va a bajar por la resistencia de 5 ohms con el valor, bueno, con el símbolo de I1. Entonces, esta corriente es la que va a pasar a través de la resistencia de 5 ohms. Es un elemento pasivo, entonces siempre la corriente va del punto de mayor potencial al de menor potencial. Aquí está dada la dirección de la corriente para la fuente dependiente y para la fuente independiente. Y esta Ix también ya está especificada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es decir que aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff vamos a tener cuáles son las corrientes que entran al nodo de referencia, que es este nodo, el nodo marcado como V1. La de Ix. Y X entra al nodo 1, se dirige hacia el nodo 1, o sale, y X es esta. Esa sale. Entrarías desde 6 Esa quintos sale. de amperes y Ajá. 1.5 y X. Exacto, entonces entra esta, la de la fuente independiente y la de la fuente independiente. Entonces aquí sería más 1.5 veces la corriente IX, son las dos que entran. Y las que salen sería entonces la de la resistencia de 5 ohms, que sería entonces menos I1, y la IX, que se está dirigiendo del nodo 1 hacia el nodo de referencia. Entonces esta suma algebraica finalmente va a ser igual a 0. Todas estas son corrientes de rama. Entonces lo que voy a hacer aquí ahora es aplicar la ley de Ohm para averiguar la corriente 1, que sería esta. Aquí, ¿qué voltaje voy a tomar en cuenta? Para calcularla a I1, ¿qué diferencia de potencial tengo en extremos de I1? Perdón, de la resistencia de 5. Sería B1. V1 entre 5. Correcto. Como es paralelo, pues este voltaje va a ser igual para todos los elementos. Sería V1 entre 5. Y para la corriente X, ¿cómo escribo mi ley de Ohm? Para la corriente IX. ¿Qué voltaje voy a tomar para IX? B1 sobre 3 más 4. Ajá. Precisamente porque 3 y 4 están en serie. Entonces, aquí debo tomar en cuenta la resistencia total a través de la cual va a circular la corriente Vx. Entonces, aquí sería voltaje 1 sobre 7. Entonces, aquí ya lo que tengo que hacer es sustituir. Aquí entonces voy a sustituir las corrientes en la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, aquí tengo. Son 6 quintos de la corriente de la fuente independiente más 1.5 de la fuente dependiente por IX. Pero IX ya averiguó que es el voltaje 1 sobre 7. Menos la corriente 1, que también ya la planteé abajo y es V1, voltaje 1 sobre 5. Menos la corriente IX, que es el voltaje 1 sobre 7. Toda esta suma algebraica es igual a 0. Entonces aquí, como aparecen los voltajes como incógnitas, no quiere decir que esta sea ley de voltajes, esta sigue siendo ley de corriente, ¿sí? Aquí mucho cuidado con esto. Para manejar entonces enteros, vamos a multiplicar nuestra ecuación por un número que nos convenga. Si observo los denominadores, voy a tener aquí
que el número que me conviene sería un 35. Al multiplicar 7 por 5 me dan 35. Entonces multiplico 35 por 6 quintos y vamos a ver qué nos dan. 42. Acá serían 35 entre 7 es 5 por 1.5. Esto nos da 7.5 veces el voltaje 1. 35 entre 5 es 7. Aquí me da menos 7 veces voltaje 1. 35 entre 7 es 5. Aquí me da menos 5 veces voltaje 1 igual a 0. Entonces ya tengo toda mi ecuación con números diferentes a fracciones. Entonces lo que voy a hacer es trabajar para encontrar el voltaje V1. Hay que hacer entonces 7.5 menos 7 menos 5 nos da finalmente menos 4.5 veces el voltaje 1. Este término independiente lo paso del otro lado y me queda como menos 42. Finalmente el voltaje 1 va a ser igual a menos 42 sobre no, aquí, perdón, aquí son sí, aquí menos 42 entre 4.5 menos 4.5. Finalmente, entonces el voltaje 1 nos va a dar de 9.33 volts. Entonces, de aquí tenemos que ver ya el cálculo de la corriente I1, perdón, IX, que es la que nos interesa para encontrar el voltaje VAB. Hasta aquí preguntas sobre el procedimiento del planteamiento de la ecuación y las operaciones. No, Miss. Bueno, entonces aquí tenemos que el voltaje, perdón, la corriente IX va a ser igual a el voltaje 1 sobre 7, que es lo que ya planteamos anteriormente. Esto sería entonces 9.33 sobre 7. La corriente IX nos da de 1.33 amperes. Entonces, esta corriente nos va a servir para encontrar finalmente el voltaje de Thevenin. El voltaje 1 fue para encontrar IX, y X ahora la voy a ocupar para encontrar el voltaje de Thevenin. Y ya lo habíamos aquí planteado, ¿no? El voltaje de Thevenin va a ser igual a 4 veces la corriente X, que sería 1.33. Y esto nos da como resultado 5.33 volts. Finalmente, entonces, ese es nuestro voltaje a circuito abierto y es nuestro voltaje de Thevenin. Este va a ser entonces el voltaje de la fuente independiente que vamos a poner en el circuito equivalente de Thevenin. Bien, entonces este es el primer paso, es el inciso A. De acuerdo a la revisión que hicimos en la tablita hace un rato, ¿qué sigue? ¿En qué consiste el paso B? O el inciso B, o el segundo paso. ¿Qué tenemos que hacer en el segundo paso? ¿La vista del circuito no les dice nada? ¿Cuál es el segundo paso? Hallar la corriente en cortocircuito. La corriente en cortocircuito, precisamente. Entonces, aquí vamos a trabajar para encontrar la corriente de cortocircuito. Recordemos entonces cuánto vale la resistencia en el cortocircuito. Vale 0. 0. Entonces no voy a cansar de repetirlo hasta que se les grade bien. Entonces la resistencia en cortocircuito vale 0. Y tenemos entonces que rotulando el circuito vamos a tener lo siguiente. Bueno, aquí la fuente que tengo aquí es la misma que transformamos hace un rato, que valía 6 quintos de ampere. Entonces esa transformación ya la hicimos en el paso anterior. Voy entonces a rotular. Aquí entonces voy a marcar a esta corriente como IA. Recuerden ustedes que los valores que tengo para el circuito en circuito abierto, que aquí la llamé I1,
son diferentes para el cortocircuito. Entonces aquí esta corriente IX va a ser una IX prima y esta también es una IX prima porque son diferentes, la condición del circuito es diferente. Bien, entonces aquí vamos a ver. Tengo que a esta corriente, bueno, aquí el circuito lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Si tengo aquí resistencia 0, la corriente IX' se viene por un camino donde tengo 4 ohms de oposición o un camino donde tengo 0 ohms de oposición. ¿Cuál va a ser la trayectoria de esta corriente IX'? Por donde hay 0 ohms de... Por donde hay 0 ohms, entonces mi corriente IX se brinca a esta resistencia y nada más vamos a tenerla circulando desde la resistencia de 3 amperes, pasando por el cortocircuito y de ahí regresando al circuito entero. Entonces, aquí una regla general. Si una resistencia está en paralelo con un cortocircuito, esta resistencia se anula. Si una resistencia está en serie con un cortocircuito, esta no se anula, porque es parte del camino a través del cual va a pasar la corriente. Acá no, ¿no? Acá no hay. En el serie no hay por dónde más se vaya la corriente, entonces a fuerzas va a tener que pasar por esta y después por el cortocircuito. Pero cuando está en paralelo, ahí sí tiene dos opciones. Se va por el camino donde tiene más resistencia o por el que tiene menor resistencia. Finalmente se va por el que tiene menor resistencia. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es trabajar para encontrar esta corriente en donde aquí ya averiguamos que la corriente de cortocircuito va a estar totalmente determinada por la corriente IX'. Para encontrar entonces estas corrientes, otra vez voy a utilizar el método de nodos, que en mi punto de vista es un método muy práctico, muy general y muy fácil de manejar. Entonces ahora aquí voy a tener un voltaje B1', que es diferente al voltaje B1 que tengo acá, porque acá el circuito está abierto. Y acá mi circuito está en corto. Entonces este voltaje B1' es diferente al anterior. Esto lo recalco porque en semestres anteriores cometen el error de considerar el voltaje B1 que tengo acá con este mismo B1 que tengo aquí. Entonces aquí hay que establecer bien la diferencia. Y trabajamos entonces otra vez con ley de corrientes de Kirchhoff, en la cual nos dice que la sumatoria o la suma algebraica de corrientes que confluyen a un nodo va a ser 0. Ya sabemos entonces que las corrientes que entran las voy a considerar positivas y las corrientes que salen las voy a considerar negativas. Son mis referencias que siempre debo de tomar en cuenta para poder plantear la ley de corrientes de Kirchhoff con una sumatoria. Entonces aquí, ¿cuáles son las corrientes que entran al nodo? ¿Cuáles se dirigen al nodo? Otra vez la de 6/5 de ampere. La de ambas fuentes, ¿no? Entonces aquí serían, las positivas serían 6/5 de ampere más el 1.5 por I'X, que es la de la fuente dependiente. Y salen la corriente IA y la corriente I'X. Son todas las corrientes de rama, entonces esto va a ser igual a 0. Ya quedamos que en la resistencia de 4 no hay corriente. Bien, entonces aquí aplicamos ley de Ohm para definir a la corriente IX' y a la corriente IA. Entonces la corriente IX', que es esta, va a quedar definida por la ley de Ohm, que me dice que es el voltaje 1' sobre la resistencia de 3, que es el camino por donde pasa IX'. Y para la corriente IA, ¿cómo planteo la ley de Ohm? IA va a ser igual a ¿qué? Al voltaje 1 sobre la resistencia de 5 ohms. Exacto, al voltaje B1' sobre la resistencia de 5. Sustituimos entonces acá en la ley de corrientes, aquí tengo entonces 6/5 más 1.5 veces IX'.
pero y X' es igual a el voltaje 1' sobre 3 menos la corriente IA, que es el voltaje 1' sobre 5, menos la corriente IX', que es el voltaje 1' sobre 3, y esto es igual con 0. Otra vez tengo que ver qué número me conviene usar por aquí. Reviso los denominadores y tengo que 5 y 3, me conviene entonces aquí 15. Entonces multiplico toda mi ecuación por 15 y voy a tener entonces que 15 por 6/5 me va a dar igual a 18. 15 entre 13 es 5 por 1.5 me da 7.5 veces el voltaje de 1'. 15 entre 5 es 3, me da menos 3 veces el voltaje de 1'. 15 entre 3 es 5 y me da menos 5 veces el voltaje de 1'. Y esto igual con 0. Hago la suma de los elementos que contienen V1 y me queda finalmente como menos 0.5 veces voltaje 1'. Y esto igual a, paso el 18 del otro lado, cambio su signo, entonces sería menos 18. Finalmente, el voltaje B1' va a ser igual a menos 18 sobre menos 0.5, y esto nos da 36 volts. Es el voltaje B1'. Ven ustedes que es diferente a el voltaje B1 que encontramos acá. Acá nos da 9.33 a circuito abierto. Y el voltaje que tengo aquí me da 36 a cortocircuito. Ya teniendo entonces conocido el voltaje B1', entonces ahora sí ya encuentro la corriente de cortocircuito, que va a ser igual a la corriente IX', que ya habíamos definido al inicio, y va a ser igual el voltaje 1' sobre 3. Entonces son 36 entre 3, y tenemos que la corriente de cortocircuito va a ser de 12 amperes. Aquí tengo entonces mi corriente de cortocircuito, 12 amperes. ¿Cuál es el tercer paso que tenemos que hacer para acabar de determinar los elementos de mi circuito de Thevenin? ¿Cuál es el último paso que tengo que hacer? Ley de Ohm para recalcular resistencia equivalente. Correcto. Voy a aplicar entonces ley de Ohm. Entonces aquí tengo que la resistencia de Thevenin va a ser igual el voltaje a circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Y mi voltaje a circuito abierto lo saco del análisis anterior. Este voltaje, aquí está, son 5.33 volts. Entonces sustituyo por aquí 5.33 volts sobre la corriente de cortocircuito, que son 12 amperes. Y finalmente la resistencia de Thevenin nos va a dar de 0.44 ohms. Esa es entonces la resistencia de Thevenin. Esa es mi resistencia de Thevenin. Finalmente entonces el circuito equivalente de Thevenin nos va a quedar una resistencia en serie con la fuente de voltaje. Esta resistencia es de 0.44 ohms, según acabamos de determinar, y el voltaje de 5.33 volts. Ese es mi circuito equivalente de Thevenin. Y como podemos observar, es un circuito mucho más simplificado que el circuito original, en donde tengo dos fuentes dependientes, tres resistencias en una conexión mixta. Entonces, mi circuito equivalente de Thevenin es una sola fuente independiente en serie con una resistencia en una conexión serie. Bien, preguntas hasta aquí, dudas.
Bueno, entonces como no hay comentarios, entonces debo suponer que no hay dudas. Vamos entonces con el último ejercicio del caso 2, es el ejemplo 5. Dice, halle el circuito equivalente de Thevenin de la red mostrada en la figura. Aquí tengo entonces otra vez en el caso 2, resistencias y fuentes. Una fuente independiente y una dependiente. ¿Qué tipo de fuente es esta que tengo aquí? Dependiente de voltaje controlada por voltaje. Correcto, dependiente de voltaje y controlada por voltaje. El parámetro de control es el voltaje X, que se encuentra en los extremos de la resistencia de 2 ohms. La metodología que vamos a seguir es la misma. Voy entonces a determinar el voltaje a circuito abierto, que sería este, voltaje AB, que es el voltaje de Thevenin, que está entre el terminal A y el terminal B. Si aquí tengo un circuito abierto, entonces la resistencia, ¿cuánto vale? En el circuito abierto, Infinito. Infinito. infinita. Ok. Bien, entonces aquí tengo que, aquí se me olvidó poner el valor de la fuente. Aquí son 6. No, perdón. Aquí lo que hicimos fue una transformación. Aquí tengo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, la transformo a voltaje, entonces aquí mi fuente de voltaje va a ser finalmente voltaje igual a 6 por 10, que sería entonces la transformación que voy a hacer de la fuente que tengo por acá. Aquí entonces hago una transformación. Donde el voltaje va a ser igual a 6, que es la resistencia, por la corriente de 10 amperes. Voy a tener entonces una fuente de voltaje con un valor de 60 volts. La transformación entonces me sirve para simplificar el circuito y hacer la siguiente consideración. Aquí tengo entonces que al tener este circuito cerrado, por aquí va a circular la corriente I. Es otra de las cosas que les falla en los exámenes y en los ejercicios, rotular la corriente, marcar el paso por donde va a ir la corriente. Entonces ahí hay que tener precaución en esto, siempre hay que marcar el paso por donde va la corriente. Entonces, aquí puedo observar que, como está mi circuito, el voltaje X es el voltaje en las terminales AB, y como consecuencia, si el circuito está abierto, el voltaje de Thevenin es este mismo voltaje. Circuito abierto, entonces aquí resistencia infinita. ¿Quién va a determinar entonces mi voltaje de Thevenin? El voltaje de la malla. Bueno, De la resistencia de 2. El voltaje nada más de la resistencia de 2. sí. ¿Sí? Que sería entonces la resistencia 2 por la corriente que la transita, que sería la corriente I. Este es quien determina mi voltaje Vx. Entonces siempre tengo que ver qué elemento tengo más cercano conectado a los terminales AB para saber quién es el que me va a definir el voltaje entre los terminales AB. Entonces aquí tenemos que trabajar para encontrar la corriente. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué ley aplicamos para encontrar la corriente? Tengo una sola malla, entonces voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff, que me dice que la suma algebraica de los n voltajes localizados en una trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. Vamos a ver entonces aquí los potenciales. Aquí está marcada la polaridad, de acuerdo a la punta de flecha que tengo para la fuente de corriente inicial. Aquí voy a poner entonces el punto de mayor potencial. Aquí es el punto por donde entra la corriente a la resistencia de 6, entonces aquí el punto por donde entra la corriente a una resistencia va a ser negativo, y por donde sale, positivo, y por donde sale negativo. Aquí está marcada su polaridad, que es congruente con lo que me definiría el sentido de la corriente I. Voy entonces con el recorrido. Vamos a iniciar en este punto. Recorro el circuito en el sentido de la corriente. Voy a tener en primera instancia que me encuentro
Para la fuente de voltaje, un signo menos, sería entonces menos 60. Continúo, me encuentro la resistencia de 6 y aquí su cambio en el potencial sería positivo, sería más 6 por la corriente I. Continúo y me encuentro la fuente dependiente, aquí su potencial va a ser positivo y sería 2 veces el voltaje X. Y esto, perdón, me falta todavía considerar por aquí el último elemento de la trayectoria cerrada, que es la resistencia de 2 ohms. Entonces aquí vamos a tener que el voltaje en la resistencia de 2 ohms sería más 2 veces I. Ahora sí, cierro la trayectoria, puesto que ya llegué al punto inicial, y esto es igual con 0. De aquí observamos que esto nos define también el voltaje X, y sustituyo aquí el voltaje X como el producto de la corriente I por la resistencia de 2. Bueno, vamos a dejar aquí lo siguiente. Entonces vamos a trabajar los elementos que contienen la corriente I. Sería entonces 6I más 2 veces Vx, pero Vx es igual a 2 veces corriente I más 2 veces corriente I, que es el otro término, y el término independiente lo paso al otro lado y cambia su signo a 60. Entonces aquí serían 2 por 2, 4, serían 4 veces I, más 6 veces I, serían 10, más 2, aquí serían entonces 12 veces I, igual a 60. Por lo tanto, la corriente I va a ser igual a 60 sobre 12, y esto nos da como resultado 5 amperes. Entonces aquí ya tengo la corriente de la malla cerrada que tengo en el circuito. Con esto entonces ya estoy en posibilidad de encontrar el voltaje de Thevenin, que viene siendo el voltaje X, y que de acuerdo a lo que definimos al inicio es 2 veces la corriente I, y sería entonces 2 por 5, esto es igual a 10 volts. Ahí tengo entonces mi voltaje de Thevenin en el primer paso, que consiste en precisamente encontrar el voltaje a circuito abierto. Es el primer paso que hicimos. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? Creo que no. Creo que hasta aquí va quedando esto claro. Con 5 ejercicios que les expliqué, yo creo que ya queda claro el método. Bueno, en la segunda parte es el segundo paso. Es precisamente aplicar en el circuito original el cortocircuito. Entonces, otra vez, insisto, ¿cuánto vale la resistencia en el cortocircuito? 0. Pero 0. 0. Entonces, con esta condición, vamos a ver por dónde se va a ir la corriente y qué elementos van a desaparecer del mapa en el circuito. Entonces, aquí nuestro objetivo es encontrar la corriente de cortocircuito, que es precisamente esta, que circula por el cortocircuito. Tenemos entonces aquí que esta resistencia presenta 2 ohms de oposición y la de cortocircuito presenta 0 ohms. Entonces, la corriente que voy a tener en el circuito, la corriente total del circuito, se va a ir por la resistencia de 2 o por el cortocircuito. por el cortocircuito. Por el Por el cortocircuito. cortocircuito. Entonces, esta resistencia se cancela, está en paralelo con los terminales, entonces quedamos que se cancela. Aquí está marcado el potencial Vx, que es el parámetro de control de esta fuente de voltaje. Si esta resistencia desaparece, obviamente aquí desaparece también este voltaje. Esta fuente entonces deja de funcionar. Entonces, esta fuente que es de voltaje, ¿cómo la voy a sustituir? ¿Cómo elimino su efecto de esa fuente de voltaje? ¿Por qué la voy a sustituir? ¿Por un circuito abierto? Cortocircuito. Por un cortocircuito, correcto. Entonces vamos a hacer aquí un acomodo en el circuito. Vamos a poner
Del lado izquierdo, la fuente de corriente. Aquí, en paralelo a ella, tengo a la resistencia de 6. Entonces, la fuente de voltaje que se canceló, la sustituyo por un cortocircuito. Y voy a tener entonces acá el terminal A, el terminal B y el cortocircuito. Este es el cortocircuito que tengo entre los puntos A y B. Aquí la fuente es de 10 amperes, la resistencia es de 6 ohms. Otra vez viene la pregunta, ¿qué pasa con la resistencia de 6 ohms que tengo en paralelo al cortocircuito? Se anula, se anula que la Se anula. Aquí la resistencia del cortocircuito sigue siendo 0. Entonces la corriente de 10 amperes directamente se va a través del cortocircuito. Y puedo afirmar entonces que la corriente de cortocircuito es igual a la de la fuente, que es de 10 amperes. 10 amperes. Entonces aquí tengo mi corriente de cortocircuito. Vean ustedes que el análisis previo a poder plantear ecuaciones o hacer cualquier cálculo, el análisis previo me da a mí mucha ventaja porque puedo ver qué funciona y qué no funciona en el circuito. Entonces aquí, con esta consideración, ya veo que mi cálculo es directo. La corriente de la fuente de corriente es la que va a definirme la corriente de cortocircuito. En el tercer paso, en el inciso C, lo que tengo que hacer es aplicar la ley de Ohm para encontrar la resistencia de Thevenin con el voltaje de Thevenin o voltaje de circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. El voltaje de circuito abierto lo tenemos en el cálculo anterior, que nos dio de 10 volts. Entonces es mi voltaje de Thevenin. Entonces serían 10 volts sobre la corriente de cortocircuito, que son 10 amperes. La resistencia de Thevenin va a ser finalmente de 1 ohm. Con esto entonces voy a construir el circuito equivalente de Thevenin, mucho más simple que el original. Es la resistencia de Thevenin en serie con la fuente de voltaje, los terminales AB. Aquí entonces tengo que es 1 ohm. Aquí la fuente de voltaje equivalente de Thevenin es de 10 volts. Y los terminales A y B. Bien, entonces aquí ya tenemos la metodología general para el caso 2. Entonces, recuerden, en la metodología es encontrar voltaje circuito abierto con el circuito abierto, resistencia del circuito abierto infinita, encontrar corriente de cortocircuito aplicando un cortocircuito con la resistencia del cortocircuito 0, se calcula la corriente, tercer paso, se calcula con ley de Ohm, se calcula la resistencia de Thevenin y finalmente se construye el circuito equivalente. Vamos entonces con el caso 3. En el caso 3, ¿qué características tiene un circuito en el caso 3? Contiene puras fuentes dependientes. Sí, únicamente fuentes dependientes. Entonces aquí, en el caso 3, vamos a tener dos ejercicios sencillos. Entonces tenemos un tema 3.2, teorema de Thevenin, caso 3. Ejemplo 1. Halle el equivalente de Thevenin para el siguiente circuito. Entonces aquí, como vemos, este circuito no tiene fuentes independientes, nada más tengo dos resistencias y una fuente. ¿De qué tipo de fuente estoy hablando aquí? Es una fuente dependiente
de corriente controlada por voltaje. Correcto, una fuente de corriente dependiente controlada por voltaje. Mi parámetro de control es V0, que es este, está en extremos de la resistencia de 20, es el parámetro de control. De acuerdo a la guía rápida para aplicar Thevenin, el primer paso consiste entonces en visualizar que si no tengo fuente independiente, mi voltaje a circuito abierto o voltaje de Thevenin, ¿cuánto vale? Lo comentamos al inicio de la clase. Va a ser 0. Va a ser 0. Entonces no tengo este voltaje de Thevenin. Ese es el primer paso. El segundo paso consiste en aplicar una fuente de corriente de 1 amper para encontrar el voltaje entre los terminales AB, que tengo marcados acá. Estos terminales no los pierdo. Entonces aquí este voltaje VAB es este que voy a tener acá. Este es mi voltaje VAB. Entonces aquí tengo que encontrar estos dos elementos para que pueda yo finalmente encontrar la resistencia de Thevenin a través de la ley de Ohm. Bien, entonces aquí vamos a ver. Tengo que trabajar para encontrar precisamente cuánto vale este voltaje. Vamos a trabajar con el método que hemos estado trabajando los dos ejercicios anteriores. Vamos a trabajar con el método de nodos. Entonces, con este método de nodos, aquí voy a rotular el circuito y voy a decir que este es el voltaje 1. Y aquí voy a marcar dos corrientes. Una primer corriente que tiene esta trayectoria y que la voy a llamar como corriente 1. Y aquí puedo ver el resto del circuito en donde tengo el 1 amper, el amper que tengo de la fuente independiente que agregué, va a seguir esta trayectoria de tal forma que entra al nodo 1 amper. Y para la fuente dependiente entra también acá 0.5 V0 de amper. Entonces aquí trabajamos lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff al circuito en donde la sumatoria o la suma algebraica de las corrientes que confluyen al nodo tiene que ser igual a 0. Entonces aquí, las corrientes que entran, ¿qué corrientes entran al nodo? De acuerdo a la rotulación que hice. La de 1 y la de la fuente dependiente. Dependiente, correcto. Entonces del lado izquierdo está entrando 1 amper y está entrando también la de la fuente dependiente, 0.5 veces voltaje 0. Menos la que sale, la única que sale es la corriente 1, entonces esta suma algebraica tiene que ser igual a 0. Aplico la idea, la corriente I1 va a quedar definida entonces por el voltaje en los extremos de las resistencias de 10 y de 20, ¿no? Es decir, aquí va a ser la corriente 1 es el voltaje 1 sobre la resistencia total de esa rama, que serán 20 más 10. Esto sería igual entonces a el voltaje 1 sobre 30. Es entonces la corriente 1. Y también puedo observar que el voltaje 0 se va a relacionar con la corriente 1 acá. Este voltaje 0 es el voltaje en extremos de la resistencia de 20, será entonces 20 veces la corriente I1. Esto entonces nos da pie a hacer la siguiente sustitución y poder trabajar nuestra ecuación de la siguiente manera. Entonces tengo 1 amper, que es el de la fuente independiente, más 0.5 por V0, voltaje 0, que es 20 veces la corriente I1, menos la corriente 1, que es voltaje 1 sobre 30. Esto es igual con 0. Pero mi objetivo es dejar como incógnita al voltaje 1. Entonces voy a sustituir aquí en la corriente 1 el voltaje 1. Este término 1 lo paso del otro lado y aquí sería entonces, bueno, sería 0.5 por 20, nos da 10. 10 por I1, que sería voltaje 1 sobre 30, menos voltaje 1 sobre 30, igual a
menos 1. Este término independiente lo paso del otro lado. Reviso entonces aquí mis elementos en el denominador y averiguo entonces que el número que me conviene para usarlo y multiplicar toda la ecuación es 30. Entonces aquí serán 30 entre 30 es 1, aquí me queda 10 veces voltaje 1, 30 entre 30 es 1, aquí me queda menos una vez el voltaje 1, igual a 30 por menos 1, me queda aquí menos 30. 10 menos 1 me queda 10 veces voltaje 1, igual a menos 30. Finalmente, el voltaje 1 va a ser igual a menos 30 sobre 10. El voltaje 1 va a ser igual a menos, perdón, aquí son 9, ¿verdad? Aquí me equivoqué. Aquí, una vez hecha la resta, entonces aquí 30 entre 9. Esa es la operación correcta. Entonces aquí son 9 veces sube 1, aquí sería entonces 9, y aquí me queda entonces menos 30 novenos. Simplifico, le saco tercera, me queda entonces tercera de 30 10, tercera de 9 3, entonces son 10 tercios de volts. Ahora, este voltaje B1, vamos a ver en qué se va a relacionar con el voltaje que nos interesa. El voltaje que nos interesa es este voltaje VAB. Bueno, aquí esto vamos a tacharlo porque nos puede causar confusión. Entonces aquí es el voltaje VAB. El voltaje VAB, si yo veo acá, es igual al voltaje B1, porque tengo un circuito paralelo. Entonces este voltaje B1 viene siendo igual al voltaje VAB que requiero para que finalmente pueda yo encontrar la resistencia de Thevenin a través de la ley de Ohm con el cociente entre el voltaje VAB y 1. ¿Por qué 1? Porque es el valor de la fuente de corriente que puse acá. De hecho, es la corriente que está entrando por el terminal A, que es 1 ampere. Entonces aquí serían menos 10 tercios de volt sobre 1 ampere. La resistencia nos da menos 10 tercios de ohm. ¿Existen en la realidad resistencias negativas? No, no existe. No, No existen. Entonces, este circuito existe en la realidad. no. Pues No, no. es un circuito ideal. Es un circuito ideal. Pero de todas formas, este signo menos que tengo aquí tiene un significado. Este signo menos me indica que el circuito absorbe potencia. Eso en términos de potencia. Absorbe potencia. Y es lógico, ¿no? Porque no tengo fuentes independientes que puedan suministrar energía o potencia. Entonces, finalmente aquí, este voltaje de Thevenin es 0 y mi resistencia es menos 10 tercios de ohm. Los terminales A y B es entonces el circuito equivalente del caso 3 que tengo aquí. ¿Cuál es la diferencia entonces con la forma en que hemos trabajado los casos anteriores? ¿Cuál es la diferencia principal que encuentran? Pues la corriente de la La fuente fuente, de ¿no? voltaje, La corriente de la fuente, el hecho de agregar una fuente de corriente para poder encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces, antes de que empiecen a resolver cualquier circuito en el cual les pidan el circuito equivalente de Thevenin, primero analicen la red, analicen el circuito, vean la topología,
y identifiquen qué caso es para que sepan entonces qué metodología es la que van a aplicar. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos con otro ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí tengo un circuito en donde no tengo fuentes independientes, tengo dos fuentes dependientes. ¿Esta de qué tipo es? ¿De qué tipo es Una esta? fuente Dependiente dependiente de. de corriente controlada por corriente. Ajá. Fuente de corriente, depende de corriente controlada por corriente. El parámetro de control es la corriente IB, que es la que tengo acá, atravesando esta resistencia de 50 ohms. Y esta otra, ¿qué tipo de fuente es esta? Una fuente de voltaje dependiente controlada por voltaje. No, controlada por corriente, vea. Este es mi parámetro de control. Ah, no, sí. ¿Sí? Entonces, esta es la corriente IA que pasa a través de la resistencia de 100 ohms. Entonces, tengo resistencias y dos fuentes dependientes. No tengo fuentes independientes. Por lo tanto, se trata del caso 3. Ejemplo 2. Hay el circuito equivalente de Thevenin de la red eléctrica mostrada a continuación. Ya la analizamos, es un caso 3. Y entonces aquí vamos a indicar, de acuerdo al primer paso, que el voltaje a circuito abierto, que es el voltaje de Thevenin, va a ser igual con 0, porque no tengo fuente independiente. El segundo paso consiste entonces en encontrar el voltaje VAB, que va a aparecer en los terminales AB por la presencia de la fuente de corriente que agregamos para poder hacer el análisis. Entonces aquí voy a tener el voltaje VAB. Y agregué mi fuente de corriente independiente de 1 ampere. Bien, entonces aquí vamos a trabajar el método que hemos estado utilizando, que es el de nodos. Voy a rotular, entonces este es mi nodo de referencia. Y voy a marcar entonces acá dos voltajes, porque tengo dos nodos. Tengo el voltaje 1 y el voltaje 2. Si voy a aplicar nodos y veo la configuración del circuito, ¿qué noto? ¿Qué puedo ver en el circuito? ¿Qué tiene de particular el circuito? Cuenta con un supernodo. Exacto. ¿Dónde está el supernodo? Entre Entre el B1 y voltaje 1 y B2. 2. Entre los nodos 1 y 2. Tengo una fuente de voltaje, aunque sea dependiente, es una fuente de voltaje que está entre dos nodos de no referencia. Entonces, aquí tengo un supernodo. ¿Cómo trabajo un supernodo? ¿Cuál es la metodología para el supernodo? Se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff al ¿Al carácter supernodo? mono, ¿no? ¿Y qué más? También se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff. Correcto. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff a supernodo. Entonces, ley de corrientes me dice suma algebraica de corrientes igual con 0. Veamos entonces aquí qué corrientes. Y bueno, ya tengo rotulado aquí el circuito. ¿Qué corrientes entran al nodo? Al supernodo, perdón. ¿Qué corrientes entran al supernodo? Aquí este ampere viaja por acá y entra de este lado. Aquí está entrando entonces un ampere, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La de la fuente. A esta fuente, correcto. Aquí sería entonces, serían punto 2 veces la corriente IB. Y salen la corriente IA y IA B. y la corriente IB. Son todas las corrientes de todas las ramas que tengo ahí. Entonces esto va a ser igual
con 0. Vamos a dejar aquí las corrientes así indicadas y vamos a hacer algunas anotaciones importantes. Bueno, entonces aquí vamos a ver que tendría punto 2 menos una vez IB. Esto nos va a dar como resultado menos 0.8 veces la corriente B. Menos una vez la corriente A, y esto igual con 1. O si multiplico toda la ecuación por un menos 1, todo va a pasar a positivo, ¿no? Entonces aquí sería corriente A más 0.8, corriente B, aquí una observación, me estoy acordando de los exámenes. Aquí la I la dejan sin punto, como si fuera una L. Entonces ahí es cuestión de ortografía. Hay que trabajar a la I minúscula con el punto correspondiente. Entonces aquí vamos a decir que esta es nuestra primera ecuación, la ecuación número 1. Entonces aquí vamos a hacer algunas anotaciones. Aquí vamos a poner dos notas importantes que vamos a sacar de la rotulación del circuito. La primera nota que tengo, aquí el voltaje 2 se relaciona directamente con el voltaje que me interesa conocer, que es el voltaje VAB. Vean ustedes, es el voltaje 2 entre este nodo y este. Y este es el punto A, es el punto B. Son exactamente los mismos dos puntos donde tengo el voltaje 2. Por eso puedo afirmar que el voltaje 2 es igual al voltaje VAB, que es el que me interesa. Otra nota importante. El voltaje 1. El voltaje 1 está determinado por el voltaje en la resistencia de 100, que serían 100 ohms, por la corriente que está atravesando esta resistencia, que es la corriente B. Esa es la segunda nota. La tercera nota también puedo notar que el voltaje 2 queda determinado por el voltaje en la resistencia de 50, que es 50 veces la corriente que la atraviesa, que es la corriente IB. ¿Sí? Entonces esas notas me van a servir para lo que voy a hacer enseguida. Después de que aplico ley de corrientes, ¿qué sigue en la metodología del supernodo? Mirs, una pregunta. Sí, dígame. ¿En voltaje 1 no es 100 por IA? Ah, correcto. Sí, tienes razón. Gracias por la corrección. Efectivamente, es la corriente IA. Gracias. Correcto. Ahora sí, entonces, ya apliqué la ley de corrientes de Kirchhoff al supernodo. ¿Qué sigue en la metodología del supernodo? ¿Qué más hago cuando tengo un supernodo? Primero aplico ley. Aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff. Correcto, correcto. Entonces ahora voy con ley de voltajes de Kirchhoff a supernodo. Entonces, aquí voy a trabajar lo que tengo encerrado en la línea azul que marqué como supernodo, que es la fuente de voltaje con un valor de 20 veces la corriente IA. Estos son volts. Marco entonces aquí los dos nodos que tengo. Y el resto del circuito no me interesa porque ya lo analicé, ¿no? Ya analicé la parte el resto del circuito. Lo que me interesa es entonces nada más lo que tengo ahora dentro del supernodo. Entonces aquí tengo el voltaje 1, tengo el voltaje 2, tengo el nodo de referencia y voy a establecer un sentido de análisis. Un sentido de análisis. Con este sentido de análisis, entonces, vamos a ver, bueno, las polaridades.
Aquí tengo el potencial positivo, negativo, porque aquí tengo el nodo de referencia. Este potencial es positivo, este es negativo, porque aquí está mi nodo de referencia. Entonces voy a tener lo siguiente. Si hago un recorrido, empezando por este punto, me encuentro que aquí sería menos el voltaje 1. Continúo y me encuentro en la fuente dependiente, sería menos 20 veces la corriente IA. Continúo y me encuentro a el voltaje 2 con una polaridad positiva, que sería más voltaje 2. Llego y termino mi recorrido en el punto inicial. Esto viene siendo igual con 0. De aquí voy a tener que esta ecuación la puedo trabajar como voltaje 2 menos voltaje 1 igual a 20 veces la corriente IA. Pero, tomando en cuenta las notas anteriores, voy a hacer lo siguiente. Voy a sustituir voltaje 2 y voltaje 1. Acá de las notas veíamos que el voltaje 2 es igual a 100 veces la corriente IA. Entonces, en lugar de voltaje 2 voy a poner 100 veces la corriente IA. Y voltaje 1, aquí está. No, bueno, voltaje 2 es 50 veces IB. A ver, entonces vamos por acá a hacer la corrección. Entonces, voltaje 2 es 50 veces IB. $50 veces corriente B. Menos el voltaje 1, que de acá veíamos que es voltaje 1. Ahora sí es 100 veces corriente A. 100 veces corriente A. Todo esto igual a 20 veces la corriente A. Entonces ahora tengo una segunda ecuación con dos incógnitas. Aquí entonces vamos a ver que de las dos corrientes que tengo ahí, ¿cuál es la que me va a interesar conocer? ¿Cuál es la corriente que nos va a definir el voltaje que queremos? VAB. La corriente B, correcto. Aquí está, ¿no? Esta es la que me interesa, esta. Entonces voy a trabajar mis dos ecuaciones para poder eliminar la corriente A y encontrar la corriente B. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la multiplicación de la ecuación 1. Vamos a eliminar incógnitas. Ecuación 1 la vamos a multiplicar por 120 y la vamos a sumar con la ecuación 2. Vamos a ver para qué vamos a hacer esto. Bueno, la ecuación 1, la ecuación 1 la tenemos por acá. Acá está esta. Entonces acá sería multiplicar ecuación 1 y me queda entonces 120 veces la corriente IA. Y luego tengo 0.8 por 120. Nos va a dar 96 veces la corriente IB. Esto igual a, del otro lado tengo 1. Entonces aquí me quedan 120. Bueno, aquí me falta hacer todavía una simplificación para poder hacer lo que quiero hacer de este lado. Aquí lo que puedo ver es que para la corriente, para el término donde tengo corriente IA, voy a tener la siguiente simplificación. Tengo menos 100 veces corriente A. Este término lo paso al otro lado, me queda como menos 20 veces la corriente IA, más 50 veces la corriente IB, y esto igual a 0. Menos 100 menos 20 me quedan menos 120 veces la corriente IA, más 50 veces la corriente IB, esto igual con 0.
Entonces aquí, de hecho, esta es la ecuación 2. Esta es mi ecuación 2. Ahora sí ya tiene la forma adecuada para poder hacer la suma de ambas ecuaciones y simplificar términos. Entonces aquí sería sumar la ecuación 2, que son menos 120 veces la corriente IA, más 50 veces la corriente IB, y esto igual con 0. Entonces voy a sumar ambas ecuaciones, estos dos términos se cancelan, y me quedan que esto va a ser igual a 96 más 50 son 146 veces la corriente IB, igual a 120. La corriente IB va a ser igual a 120 sobre 146. La corriente IB nos va a dar de 0.821 amperes. Ya con esto entonces tenemos posibilidad de encontrar el voltaje VAB, que es igual al voltaje V2, y que esto es igual a 50 por la corriente IB, será entonces igual a 50 por 0.821 amperes. Esto nos va a dar como resultado que el voltaje VAB va a ser igual a 41.09 volts. Es mi voltaje VAB. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? No, Miss. Bien, en la última parte entonces tenemos que aplicar la ley de Ohm como resistencia de Thevenin igual a voltaje VAB sobre 1 ampere, que es el valor de la fuente de corriente que agregamos. Entonces el voltaje VAB nos dio de 41.09, y la corriente de la fuente ya sabemos que es 1 ampere, entonces aquí la resistencia de Thevenin sería 41.09 ohms. Y finalmente entonces el circuito equivalente de Thevenin para el caso 3 nos va a quedar de la siguiente forma. Una resistencia en serie con una fuente, ya sabemos que esta fuente va a tener entonces un valor de 0 volts, porque no tengo presente fuente independiente. Tenemos los dos terminales de referencia, que son los terminales A y B. Esta resistencia ahora nos dio 41.09 ohms, y la fuente de voltaje aquí es de 0 volts. Bien, preguntas hasta aquí, dudas. No, Miss. Entonces vean que toda la metodología es congruente con lo que hemos visto hasta el tema 3. Desde transformaciones de fuentes, que es el tema 1, mallas, nodos, principalmente nodos, he estado utilizando nodos y supernodos, que es el tema 2. Entonces, aquí lo importante es que vayan ligando los conocimientos de cada uno de los temas para el tema que estemos trabajando. Entonces, con esto terminamos el subtema 3.2, que es el primer teorema importante, el teorema de Thevenin. Para la siguiente sesión, ¿qué teorema nos toca ver? De acuerdo a la programación que les di. Norton. Norton, vamos con Norton. Entonces, en la siguiente sesión vamos a trabajar con Norton. Si no hay preguntas hasta aquí del día de hoy, vamos a concluir. Hagan el favor de anotar su nombre en el chat y nos vemos el lunes para continuar con nuestro tema 3. Ok, Miss. Entonces anotan su nombre y se retiran. Nos vemos el lunes. Hasta luego, Mi.
Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss.